Y si veo el que va hacia el tabique interauricular, digo, oiga, este es largo, pero no tanto como el primero que vi. Y entonces me surge una duda de ama de casa. Si hay 3 cables que conecten los nodos, y los 3 son de tamaño diferente o de longitud diferente, ¿será que la velocidad del impulso nervioso o la agilidad del impulso nervioso hace que me lleguen entonces los impulsos divididos en 3 diferentes? ¿O será que siempre me van a llegar al tiempo al nodo ateroventricular o auriculoventricular y con eso lo estimulo en forma eficiente? ¿Qué respuesta me da como expositor que le hice a esa pregunta o a ese comentario que acabo de hacer? Según lo que leí, creo que va a llegar a una generar un impulso después de aproximadamente 60 por minuto, pero al llegar a lo que es el ámbito ventricular va a haber como un periodo de latencia de 0.16 segundos. Entonces, es unidireccional, pero si hay un periodo de latencia, de retardo. Bueno, muy bien. ¿Quién le ayuda a su compañero a sacarlo de ese aprieto explicativo? Pero lo que pasa es que el sistema, como lo dice ahí, el sistema de conducción intrínseca del corazón, va en una sola dirección. Entonces lo que el doctor, para tener nuestra idea, está preguntando es que si se generan distintas partes, ¿cierto? No, al mismo tiempo, que estuvieran todos al mismo tiempo. No, el no se genera al mismo tiempo. Un impulso. Tiene una Surge aquí. dirección. Acaba de surgir un impulso. Y el impulso agarra esta vía y tiene que recorrerse semejante viaje tan largo para llegar acá. Pero si se va por la línea internodal media, uy, es más cortico. Debería entonces llegar primero. A uno le enseñaron que la forma más corta de unir 2 puntos es una línea recta, ¿sí o no? Si yo me voy para acá, yo le digo, oiga, venga, para acá sale, pero también tiene que hacer una vuelta y va por acá y regresa. Y cierto, todos llegan al mismo sitio, pero entonces tiene que haber una diferencia entre el arribo, entre las 3 vías, porque las 3 vías tienen ruta diferente. Es la lógica, ¿no es cierto? Porque los ojos nos dicen que vean aquí cómo está esto. ¿Creen ustedes que eso es de esa manera? No. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Quién dijo no tan vehementemente por acá? Yo. Señor. Pues ya hasta donde tengo entendido, doctor, llega del 0,4 metros por segundo de lo que llega de sangre, ¿no? Sí. Se activa el nódulo sinusal, va en esa despolarización que va a menos 85 mil equivalente, no sé qué, Sí. no me acuerdo, pero y llegan al mismo tiempo para que haya como, digamos, una unión de cargas, pero de la misma cantidad y a la misma velocidad para que, digamos, la válvula tricúspide se abra. Pero yo leí en la Gator y creo que es así, que y llegan de igual manera, pero no... O sea, todos llegan al mismo sitio. Señorita. Profe, yo había leído que todos llegan al mismo sitio, pero que sí había un retraso Sí. en segundos, porque, pues, por lo mismo que usted nos decía, que la vía era más corta, que sí había un retraso, que no era mucho, pero sí había un retraso, porque la velocidad en todos iba a ser similar, entonces sí se presentaba el retraso. Ajá. Venga, Sarita, cuéntenos una cosa. Cuando usted va a salir con un muchacho que apenas y medio conoce, una de las cosas que seguramente usted dice, no, yo voy a echar un billetico en la billetera, por si acaso de pronto me toca salir de afán y poner un taxi para la casa. ¿Sí o no? Ustedes lo hacen así, ¿o no? Pero también ponen en la billetera los billeticos de gastar. ¿Sí o no? Y eventualmente en el bolso tendrá monedas o algún billetico extra. Todos son plata. Todos les sirven para gastar. Y todos les sirven para gastar ¿cuándo? Cuando los necesite. Miren qué respuesta tan interesante. Si yo no fuese un corazón seguro, pondría una sola línea. ¿Para qué? Para que hubiese una transmisión de una sola línea, una sola carretera entre un nodo y el otro. Y el día que se me haga un derrumbe, que se me caiga, que se me bloquee, ¿qué pasó? Gravísima emergencia de carácter cardiológica, ¿sí o no? Entonces la
naturaleza, ¿qué hizo? La naturaleza hizo un fenómeno que además ayuda a una cosa que seguramente nos van a decir más adelante, y es que esta aurícula, cuando se contrae, no se contrae todo el tiempo, sino que ese estímulo que va pasando por ahí permite que la aurícula haga una contracción que desplace la sangre de este extremo, que es donde están las desembocaduras de las cavas, hacia adentro para que pueda pasar favorablemente, ¿sí?, por la válvula principal. Pero además sí es cierto lo que tú leíste, y no es, ¿sí?, que tengas un error al leer lo que leíste en Gayton. Lo que pasa es que de pronto no se interpretó bien, porque es que el problema de que exista un fenómeno de tensión en el nodo atrioventricular está destinado precisamente a esperar que le lleguen los impulsos. Si los impulsos no pasaran, ¿sí?, con ese retraso, caeríamos con el gravísimo riesgo de que un impulso me estimulara y pasó, y luego llega me estimula y pasa, y aparece una extrasístole, porque salió en un momento en el que no le tocaba, y luego me llega la tercera, ¿sí?, y el impulso llega irregular, y entonces él no alcanza a decir, espere, que lleguen todos, ¿sí?, sino sencillamente terminaría teniendo yo un desorden, ¿sí?, de estimulación eléctrica del corazón. Pero para garantizar que yo tengo un buen paso entre el nódulo sinusal y el nodo atrioventricular, la naturaleza lo que hizo es que se inventó 4 carreteras, a la que menos se le da importancia y menos se menciona, porque además no tiene ese efecto, esa es la que va a la aurícula izquierda. Si no llegase en una línea ahí, ¿cómo se contrae la aurícula izquierda si no tenemos cómo llevar la estimulación eléctrica? ¿Y de dónde sale? Eso explica por qué cuando ustedes ponen la imagen allí, ven que se contrae una aurícula, la otra, un ventrículo, el otro, ¿sí? Y el movimiento es conjugado, pero se mueven ellas en forma armónica. Si ustedes miran la imagen dinámica en cualquier presentación, van a notar que el corazón efectivamente es como si el corazón bailara, ¿sí? O sea, el movimiento es armónico, y ese movimiento armónico permite que cada una de las cavidades opere en el momento en que le corresponda. Si ellas hicieran el mismo movimiento en un solo instante, causarían un caos de flujo sanguíneo. Y eso impone, por ejemplo, el hecho de que siempre habrá un retardo, es mera lógica, entre la llegada del impulso, ¿sí?, eléctrico aquí, cuando tiene que atravesar el tabique y tiene que llegar tan lejos. Lo cual significa que en el proceso de conducción esto determina la forma en que las diferentes cámaras del corazón realizan su operación. ¿Sí está claro? Y el nodo lo que tiene que hacer es como un buen director de orquesta. Hombre, espérate un momento, ya llegaste, listo, ahora sí vamos. Porque si las dejo pasar a todas al tiempo, ¿sí?, entonces me causaría un caos contráctil, ¿sí?, un caos de impulso en ventrículos que se manifiesta cuando uno no tiene buen control atrioventricular con extrasístoles ventriculares. ¿Sí está claro? ¿Alguno leyó alguna otra cosa que pudiera comentar que nos ayudara a entender por qué aparecen 3? Porque el tronco, aquí hay uno solo. No se necesita sino uno solo. ¿Por qué? Porque solamente habrá una conducción. Que se pasa en 2 ramas, el ATG, es porque necesito estar por un lado del tabique y por el otro lado del tabique, para destinar suficiente inervación hacia cada uno de los ventrículos. Noten que esta estructura es ventricular. ¿Qué pasó entonces con la estimulación auricular? Porque las aurículas también se contraen. Ese es tema que, por ejemplo, yo no alcancé a darle profundidad en la clase anterior porque no alcanzamos por tiempo. Pero es que el corazón necesita, siendo un músculo del corazón, necesita de músculos que operen el corazón internamente, y la respuesta es sí. Y los de las aurículas son delicados, delgados, podríamos decir, son femeninos, son todos delicados, y se llaman músculos. ¿Músculos qué? ¿Cuál es el apellido que tienen? ¿Músculos? Duro, dígale. Músculos pectíneos. Son los músculos de la aurícula. En cambio, cuando llegamos al ventrículo, el ventrículo tiene los aéreos, aquí grandotes, levantadultos,
es fuerte, es robusto, es masculino y necesita de unos músculos más robustos y eso sí se llaman músculos ¿qué? Papilares. La idea de estos músculos que estamos viendo aquí, estos músculos papilares, es que ellos funcionan generando como músculos individuales que son la capacidad de tensión o contracción hacia las paredes del ventrículo de unas cuerdas tendinosas. Por eso tenemos, ¿sí? Tenemos músculos papilares del primero, del segundo, del tercer orden, porque tienen una forma especial. Pero todos terminan haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo se llama paracaídas. Todos alguna vez hemos visto un paracaídas. Y al verlo, nosotros entendemos, perdónenme que le quite el tiempo, pero es indispensable para continuar con esto. Todos hemos visto alguna vez un paracaídas y sabemos que un paracaídas es una tienda de un material resistente al aire. Normalmente tela, lona, ¿sí? Entonces lo tengo allí. Pero para que él funcione, se necesita que haya unas estructuras que sean capaces de hincharlo, de hacer que cuando se llene de aire se mantenga la forma y el aire que está dentro del paracaídas choca con el aire nuevo y eso es lo que detiene la caída. De tal manera que las cuerdas que sostienen el paracaídas son indispensables para que el paracaídas se pueda expandir y cumplir con su trabajo. Imagínense un paracaidista, un aviador que se lanza del avión y las cuerdas de un lado del paracaídas se le sueltan. Arepa de aviador, lo que va a quedar en el piso cuando caiga, ¿cierto? En cambio, si yo logro tener este sistema que tense y que abra, que expanda, entonces con ello voy a lograr que se abra como una especie de paracaídas que opone resistencia a lo que está inmediatamente debajo de él. Exactamente la misma explicación es aplicable a las valvas de las válvulas, ¿sí? Aurículo-ventricular, de las válvulas aurículo-ventriculares. Si las líneas tendinosas no me hinchan, no me abren, no me tiemblan la valva pierde la capacidad para la cual existe, que es el de hincharse de sangre, y al hincharse de sangre acercarse hacia la lateral. Cuando estamos hablando entonces solamente de la mitral, tenemos una que es más grande y tenemos una que es más pequeña. Si hablamos de la tricuspidia, pues entonces encontraremos 3 valvas que se unen. Linda, ¿tú alguna vez has ido a pescar? ¿O has visto un pescador que utilice una atarraya o que utilice un chinchorro, ¿sí? O un chile, cualquiera? Todo eso es lo mismo, pero depende del tamaño. ¿Has visto que para que esa cosa que se abre, ¿sí? Como una manta y que cae luego en el agua y luego por efecto de las pesas es capaz de caer en una extensión y atrapar los peces que están en el espacio inmediatamente inferior o por debajo de donde está cayendo la atarraya? ¿Sí o no? Bueno, perfecto. Sarita, quitémosle las pesas a la atarraya y vámonos a pescar. Para que no te pese mucho, no tengas que cargar mucho, quitémosle las pesas a la atarraya y nos vamos a pescar. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Pues queda flotando. Primero que queda flotando y segundo que no la abre nadie. Nadie va a ser capaz de hacer que con un lance la atarraya se abra, porque necesita esos pesos que la expanden. ¿Sí o no? Señor, las valvas de las válvulas, ¿sí? Aurículo-ventriculares tienen esos contrapesos. ¿Cómo se llaman? ¿Corpúsculos de qué? No son músculos. ¿Corpúsculos de qué? A ver, ustedes que pusieron eso. ¿Corpúsculos de qué? Pasaron, los mencionaron y no entendieron. Por eso era que es indispensable mencionar eso. ¿Cómo se llaman? Tienen nombre propio de un señor que los descubrió. Morgagni. Entonces, esos corpúsculos de Morgagni son un engrosamiento en el borde libre de la válvula que hace que cuando la válvula se vaya a cerrar, es como las pesas de la atarraya para que ella se expanda cuando se llena de sangre y con eso pueda pegar una válvula de la válvula a la otra.
Señor. Está mal decir nódulos de Era como nódulos. Nódulos, es lo mismo. No, por corpúsculo, ¿cómo se llama? Cor- Por eso que no me acordaba. No, nódulos, ¿sí? Nódulos, corpúsculo. Lo que pasa es que siempre la palabra nodo se refiere a estructura celular que se agrupa. En este caso, realmente lo que hay es que hay un doblez, hay un engrosamiento. Eso funciona como un lastre que hace que las valvas se peguen. Si por alguna razón las valvas no se pegan, porque no hubo quien las acercara suficiente, ¿qué va a pasarle a un corazón? ¿Tiene una válvula qué? ¿Qué tipo de patología es la que se presenta ahí? Sí, va a producir un soplo, pero ese soplo es ¿por qué? ¿Cuál es la enfermedad que tiene el paciente? ¿Cómo se llama eso? Que las válvulas no cierren bien. Se llama insuficiencia. Entonces tiene un soplo de insuficiencia. Las válvulas no son capaces de cerrar. Por el contrario, si yo lo que tengo son unas válvulas que no son de movilidad adecuada, sino se han puesto rejudas, se han puesto duras, ¿sí? Se les complica el abrirse y entonces al tener el momento de abrirse no son capaces de abrirse bien, pues la sangre alcanza a pasar, pero no pasa toda la que debería. Y entonces también me va a producir un soplo. Pero ese soplo tiene otro nombre. ¿Es un soplo de qué? De estenón. Entonces, cuando yo estoy hablando de la forma en que las valvas de las válvulas se acercan, tengo que tener en cuenta que hay cosas que son capaces de mezclarlas para tenerlas bien armaditas como una buena carpita, ¿sí? Como un buen paracaídas abierto. Pero además necesito que haya peso en los extremos para que cuando él se suelte, se expanda en forma eficiente y haga contacto contra las laterales. Si eso no sucede, tengo posibilidad de desencadenar una reverberación, un sonido que la sangre va a producir, que es parecido a lo que hace uno cuando lanza aire entre los labios, y por eso la gente lo llama soplo. Y eso ya se quedó así soplo. Y hay soplos de insuficiencia. Un soplo de insuficiencia puede sonar así. Y un soplo de estenón podría sonar así. Porque realmente lo que está permitiendo es que la sangre que debió entrar no entre, y si la válvula no cierra bien, pues la sangre se me devuelve. Y entonces deja de pasar eficientemente de la aurícula al ventrículo y se me devuelve a la aurícula y me empieza a generar problemas. ¿Qué hacen? Y aquí ya empato con lo que usted está diciendo. Que cuando se me devuelve la sangre hacia la aurícula, pues la sangre hace que esa aurícula sea grande. ¿Por qué? Porque ahora va a haber más sangre. Y con presión, que me alcanza a pasar del ventrículo porque no ve que las válvulas no alcanzaron a cerrarla. Y entonces al meterse aquí, esta válvula se me va a agrandar. Y cuando se me agranda, ¿qué pasará con esto? Y ahí es donde viene el punto crítico que ameritaba toda esta explicación para llegar aquí. ¿Qué crees que pase? Si se agranda la aurícula. Un tiempo más largo. ¿Y será que esto es posible de que uno lo vea? La respuesta es sí. Cada vez que yo tengo un paciente que tiene aumento de la presión y le miro la radiografía, voy a ver que la curva que forma la aurícula derecha se ve más grande. O sea, es como si calara más en el pulmón derecho, se ve más grande. Es fácil de apreciar en la radiografía. Si usted tiene una radiografía donde ve que la aurícula está más grande y le toma un electro o evalúa al paciente auscultando, va a encontrar que el paciente tiene una aurícula grande y entonces la velocidad de la conducción, ¿sí?, se hace menor. Por eso uno encuentra que los pacientes con este tipo de patología son pacientes que no desarrollan taquicardia, sino que por el contrario lo que desarrollan son bradicardias porque se está demorando en llegar el impulso. ¿Listo? Entonces ya vimos por qué esas tres líneas son importantes. Y de qué manera ustedes y yo, cualquier médico, puede en un momento dado, con herramientas simples. ¿Han escuchado alguna vez que yo les diga, como me enseñaron a mí? Pues tuve la fortuna o de pronto el infortunio de estudiar muchas de mis materias en la Fundación Santa Fe, y entonces cuando el paciente llegaba lo primero que decían es pase la resonancia. En cambio yo sé que cualquiera de ustedes en un pueblo cuando le llega un paciente lo único que tienen es un tensiómetro y un fonómetro. Y entonces si es así uno tiene que volverse buen médico examinador y mirar que hay cosas como estas, ¿sí? Saber que si yo le pongo el fonómetro aquí y ausculto, pero si se lo pongo aquí, sigo auscultando,
yo digo, oh carajo, usted debe tener una aurícula agrandada. Pero si le tomo una radiografía de tórax cualquiera, un tórax simple, que ya hay afortunadamente equipos en la mayoría de los centros médicos, entonces ustedes pueden ver que la aurícula derecha está agrandada y pueden pensar lo mismo. Y si luego le ponen su manito aquí y notan que tiene un pulso inadecuado o suficiente en cuanto a calidad y en cuanto a frecuencia, con eso ya hizo el diagnóstico del cardiólogo. Y ahí lo puede mandar a que lo vea el especialista, el internista o el cardiólogo, con herramientas donde tiene información de carácter médico que le dice que el paciente tiene tal posibilidad de patología señor. Perdón, una hipertrofia auricular derecha no se caracterizaría por un aumento de la presión venosa. Claro que sí. Entonces sería como... Y también va a encontrar hipertensión y va a encontrar edema, ¿sí? Un aumento del tamaño del hígado, entonces va a encontrar lo descendido. Pero esa parte la vas a aprender en medicina interna, ¿no? Pero todo eso es cierto. Y vas también a ver que hay aumento de los pulsos medios y que hay edema. Cuando tú aprendas a mirar todas esas cosas en un paciente, no necesitas laboratorio, ni necesitas TAC, ni necesitas ecocardiograma. Necesitas un momento y un tensiómetro, el conocimiento y ya eres buen médico. Pero esa tecnología que cada vez se ha perdido más, o sea, perdónenme, pero es cada vez más complicado. Se lo digo con el mayor respeto. Y ustedes saben que yo a ustedes los tengo entre mis afectos. Pero me parece muy triste encontrar médicos de casi de todas las facultades, médicos generales, que lo único que saben es recibir un paciente y remitirlo al especialista. Y se les olvidó ser médicos. No son capaces de hacer ni siquiera una aproximación a un diagnóstico. Paciente que le dé el pecho, mandémoslo al cardiólogo. Paciente que dice que no puede respirar, mandémoslo al neumólogo, sin siquiera mirarlo. ¿Ven? Entonces, esa parte que no es buena y es lo que, por ejemplo, personalmente digo, en Salud y en otras EPS, uno ve que los médicos no diagnostican porque no saben, porque se les olvidó, porque no les dijeron que uno puede, con la información de la anatomía y con el conocimiento previo, hacer diagnósticos. Muchachos, uno no todas las veces tiene un hospital de cuarto nivel al lado. Y usted tiene que ser médico y tiene que responder por su paciente. Y cuando usted aprende esto, hombre, qué machera. Y ahí es cuando uno puede decir, me quito el sombrero ante este muchacho. ¿Por qué? No porque sepa, sino porque tiene la astucia de diagnosticar. Y entonces, si usted no sabe qué diagnóstico tiene, así como me acaba de preguntar hace un rato, pero me dice, oiga, encuentro que tiene esto, la tensión está alta, dice que no puede respirar, tiene las uñas moradas, tiene el hígado por debajo del reborde costal, le encuentro que tiene pulsos medios aumentados y tiene los pies hinchados, aunque no le sepa poner el diagnóstico, cuando usted lo escribe en la hoja de revisión y llega a manos del especialista, él inmediatamente dice, uy, este muchacho sabía qué era, aunque usted no le puso el nombre, pero él inmediatamente dice, mire, tiene una hipertensión, ¿sí?, de tal o cual característica, o tiene tal o cual patología. Y ahí es donde tiene uno el éxito de trabajo como médico. Por eso estas cosas son importantes, tan elementales y de mera lógica, mire, ¿sí o no? Si esta cosa se agranda, yo no necesito ser médico para pensar, entonces va a haber mayor tiempo en el recorrido del impulso, ¿sí o no? Y ya con esa información en cabeza de ustedes, dicen, oye, ese paciente entonces lo que va a tener es una actividad cardíaca más lenta, porque se demora más en llegar. Y inmediatamente usted asocia que hay una dilatación de cavidades con una bradicardia. Y ya lo sabe por qué. Y de la misma manera puede cuidar a su paciente. ¿Sí? Ahí es cuando usted dice, uy, yo le voy a poner un poquito de atropina para estimular la velocidad de este impulso para que llegue más rápido, para que se contraiga más veces y más frecuentemente, y con eso compenso la falla de bomba que está haciendo un paciente. Miren, tan simple, y lo aprendiste en anatomía. Por favor.